Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy María Paula León. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Las Conflictuadas. Hoy venimos con un tema importante, pero que tal vez no solo a nosotras, sino a muchos de ustedes les cueste abordar en su día a día, pero que no queríamos dejar pasar por el momento en el que está Colombia. Digamos, estamos a unos días de la primera vuelta presidencial y hoy queremos hablar como de la importancia del voto democrático. Como católicos sentimos que no nos podemos como abstraer de las conversaciones claves, digamos, para el desarrollo de nuestro país, de nuestra sociedad, y sin querer entrar como en polémicas o polarizaciones o conversaciones, digamos, tan electorales, sí queríamos hablar de la importancia de la participación y del voto, digamos, como católicos y como católicas, y de la participación ciudadana de nosotros como miembros de la Iglesia en todos los espacios, digamos, de electorales, pero también de participación que tenemos pues en la sociedad y dispuestos como en la sociedad. Totalmente, y creo que este tema no lo podíamos hablar con nada más ni nada menos que Federico Hoyos, que es alguien que es activamente político en Colombia, ha sido parte del sector público, ha sido diplomático, también cree mucho en la filantropía y es profesor universitario, entonces tiene una visión muy integral de lo que queremos hablar aquí, que son esos temas que uno como católico se debería estar preguntando. Entonces, pues nada, Fede, de verdad que muy felices de poder tener acá, de verdad, muchas gracias por el espacio, bienvenido a Las Conflictuadas. Pues muchas gracias, admiro mucho lo que hacen, me encanta el nombre del podcast y saben que desde hace mucho tengo interés por lo que hacen, entonces muy contento de estar aquí también, de aprender de ustedes y de lo que están, de todo lo que han hecho y de lo que están viendo hoy en Colombia. Bueno, nosotras partimos de la base, digamos, de buena fe, de que pues todos los colombianos y las colombianas queremos lo mejor para nuestro país, digamos, y así lo tratamos de evidenciar al momento de votar o al momento de tomar una decisión, digamos, por medio del voto. Eh, pero pocas veces nos paramos a pensar un poco de si todos queremos lo mejor para nuestro país, porque a veces nos cuesta tanto ponernos de acuerdo frente a las decisiones más importantes de Colombia y del futuro de Colombia. Sí, por ahí hay un discurso, creo que de Carlos Lleras, si no estoy mal, de pronto Gregorio, que está por aquí conmigo, me corrige, en donde él habla del propósito nacional, el propósito nacional. Eh, Siento que Colombia ha perdido un propósito nacional. Creo que el último propósito nacional que este país tuvo, de pronto hubo dos, más uno que otro, especialmente uno. Yo creo que durante el gobierno de Uribe, ese propósito nacional se hizo más claro cuando la mayoría, literalmente la mayoría de colombianos dijimos no más a las FARC. O sea, hubo una saturación de la violencia, del crimen, de las guerrillas de ese momento, concretamente las FARC, y unas marchas espontáneas cívicas. Y creo que el gobierno de Uribe incluyó un elemento importante de cohesión que fue la seguridad es vital para que un país se desarrolle y salga adelante. Ese que yo creo que fue el último propósito nacional. El gobierno de Santos intentó proponer el acuerdo de paz con las FARC luego como otro propósito nacional, buscar la paz negociada. Digo intentó porque creo que eso generó una gran división. Y desde ese entonces yo no veo un gran propósito nacional. Creo que nos falta un propósito nacional. Y ese propósito nacional puede tener muchos nombres. Uno es lucha contra la pobreza, es seguridad, derrotar grupos armados criminales, fumigar hectáreas cultivadas de hoja de coca. Ese acuerdo o ese propósito nacional es creación de empleo o algo tan concreto como simplemente, como lo hizo Misael Pastrana, el presidente Misael Pastrana, construir vivienda, simplemente dar vivienda, construir vivienda para dinamizar la economía, generar vivienda para los más pobres y simplemente generar un impulso del sector de infraestructura o construir vías y construir aeropuertos.
Entonces creo que no hay un propósito y no hay un propósito nacional. Uno más o menos va viendo estas campañas y me dice, bueno, ¿cuál es el gran propósito nacional? Entonces ahí es donde viene la segunda parte, que es la división, porque entonces nos empezamos a fijar en pequeñas cosas, como creo que estamos hoy, y, y no hay ni un frente a grandes temas, sino que hay una diversidad de pequeñas opiniones coyunturales y no está el foco puesto en algo grande. En positivo, para terminar esta primera parte, tenemos que buscar un propósito nacional, un gran punto de unión, independientemente de si uno es un poquito más de acá, un poquito más de allá, encuentre en ese propósito, en esa meta, un asunto de ilusión y de respaldo. Yo ahí te preguntaría también como si ese propósito, esa definición de o encontrar ese propósito nacional depende como de los ciudadanos independientemente o depende de los líderes, digamos, políticos en concreto, porque en muchos casos, incluso recientes pero más antiguos, digamos, de la política, los gobernantes han sido los que se han tratado como de dar esa bandera y como de yo quiero generar ese acuerdo o ese propósito común o ese objetivo. Y pues como tú dices, de pronto no lo han logrado tanto. Entonces ahí te preguntaría cómo eso depende, de quién depende, cómo poder encontrar ese propósito. Me gusta mucho la pregunta porque ayer, y ahorita les dejo en el chat si lo quieren compartir, escribí una columna que se llama Westcol, el influenciador, y el fin del poder. En esa columna yo propongo no propongo yo, perdón, Moisés Naim, que es un politólogo venezolano que ha sido periodista y escritor, La tiene revancha un de libro, los poderosos. La revancha de los poderosos. Él tiene un libro muy bueno que se llama El fin del poder, que yo Mm. recomiendo realmente para cualquier persona que tenga como un interés por entender el nuevo poder. Y es un libro de 2013, o sea, es un libro que ya tiene unos años. Y Moisés Naim lo que más o menos dice ahí es, o sea, los grandes cambios ya dejaron de venir únicamente de los políticos. Las grandes propuestas de cambio social dejaron de venir únicamente de los políticos. Y miren que esto se acelera cada vez más y más. O sea, lo de Huescol en estas elecciones ha sido muy llamativo. Y yo hablo de eso en la columna. Digo, mire, o sea, lo de Huescol es ver lo del fin del poder de Moisés Naim puesto en la realidad. Lo mismo de ustedes, es decir, ustedes son unas personas que están incidiendo en la opinión pública a través del podcast y como ustedes y como yo, otras 10.000, me lleva a responderte que no, que o sea, ya la gran propuesta de cambio social o de acuerdo nacional no viene únicamente de los políticos, podría venir de una voz política, pero hoy pues, tiendo a creer que podría venir más de un actor social, no político, que un político, y también un poco nuestra responsabilidad como personas que nos gusta la incidencia pública, que nos gusta la opinión pública, es también tratar de proponer un acuerdo, un acuerdo no, un propósito nacional, me parece que ese es un mejor término. Que Entonces, yo bueno, creo que ahí viene mucho esa discusión cuando uno está hablando de liderazgo y de poder, y es ese tema de el fin no justifica los medios. Entonces aquí hemos logrado hablar como de el fin, que no hay un fin común, que es un gran, pues un gran problema o un quiebre muy grande en este momento, pero que también hay muchos medios que están llegando a ver cómo llegamos a un objetivo, pero como no hay un objetivo claro, se complica la cohesión de una sociedad y al momento en el que uno va a votar uno dice, pero bueno, ¿qué es lo que verdaderamente se está queriendo en esta nueva etapa de Colombia o en cualquier país latinoamericano en su defecto para poder avanzar? Que creo que es ahí muy clave como entender eso y porque algunos medios no son tan buenos y hay muchas personas que dicen, no, no importa los medios, lo importante es el fin. Y es una discusión que nosotros estábamos ahí como teniendo y no sé, Fede, ¿tú qué opinas de eso? Porque es algo que uno muchas veces escucha como, no, no importa, lo importante es el fin, no tanto los medios o qué hay ahí como con ese punto que nos comentaba. no, es también una pregunta, pues no solo pertinente, sino muy, mejor dicho, muy actual en Colombia, en esta elección. Yo diría que mientras uno vive en democracia, nunca el único objetivo puede ser un fin, ¿cierto? O sea, porque precisamente lo que hace una democracia es ponerle ciertas normas a los objetivos. Yo quiero más seguridad en Colombia, entonces vamos a encarcelar a cualquier persona que, no sé, tenga un antecedente o lo que sea. No, yo quiero más, no sé, construcción de infraestructura. Entonces vamos a quitarle absolutamente todas las reglas
No, es decir, la democracia también lo que pone son ciertos parámetros, ciertas normas para que las cosas, digamos, se hagan con mayor orden y con mayor impacto. Y entonces, digamos, la democracia podría aparentemente ser una especie de estorbo para alcanzar algunos fines. Pues claro, pues porque pues hay votaciones, mejor dicho, pues yo lo digo acá como María Paula hizo la introducción, no, yo no quiero polarizar ni nada por el estilo, pero, o sea, a una persona que hoy le estorba mucho el contrapeso político, que le estorba mucho la independencia de los poderes es al presidente actual de Colombia, el presidente Petro. Cuando él toma una decisión, él cree que esa decisión es absolutamente autónoma y que tiene que cumplirse sin ningún tipo de control y la democracia no funciona así. Por eso existen unas cortes, por eso existe un congreso, por eso existe unos medios de comunicación, unos gremios que lo que buscan es equilibrar el poder para que las decisiones sean lo más justas o digamos o tengan el Más mayor impacto sensatas o posible. prudentes o... Claro, entonces si tú acabas el equilibrio de poderes, si tú acabas esa idea democrática de que el poder no está concentrado, sino que el que gobierna es el que toma las mejores decisiones, pues yo creo que eso es bastante dañino y en eso estamos hoy. No únicamente por el actual gobierno, sino porque hay campañas que también le están proponiendo eso, menos democracia y digamos más eficiencia, eso también puede llamarse autoritarismo. Esa es la decisión a la que estamos embarcados los colombianos. ¿Queremos más autoritarismo o queremos seguir teniendo un sistema democrático? Vamos a ver qué pasa. Yo no quiero como súper profundizar, este tema me encanta, yo soy politóloga, como todos lo saben, y además soy profesora de ética social, entonces a mí este tema, o sea, yo podría estar aquí horas hablando, mejor dicho, voy a intentar no hacerlo, pero ¿Das clase de ética donde? en la Universidad de La Sabana. Bien. Eh, A qué carrera les das a ética? todos, a Ah, todos. eso es de Eso esos es de... transversal, sí. ¿Y es buena clase o no? Fue la peor clase que yo vi en la Habría que universidad. preguntarle a los estudiantes, pero Me pues yo tienes que creo invitar. que sí, he invitado desde ya. Desde ya. Bueno, Es un poco temprano, pero, pero desde ya. Pero yo creo que una de las reflexiones también es que los ciudadanos hemos como confundido la democracia, o sea, como que yo entiendo la democracia y veo la democracia más como un sistema de valores, o que lo que está también, detrás de la democracia es como un sistema de valores, en donde la también. libertad, en donde priman la dignidad del ser humano, que son temas que Mm, también están relacionados con nuestra fe como católicos, pues la dignidad del ser humano, la libertad, la participación, bueno, etcétera. Eh, pero la gente lo confunde a veces como, no sé, con un sistema económico a veces, o sea, como que se esperan cosas de la democracia que no son necesariamente de la democracia. Y creo que ahí viene ¿cómo se llamará eso? Como que ahí viene la Dualidad. desilusión, la realidad, pero también mm. la desilusión de muchas personas frente a la democracia, como, ah, no, es que la democracia no me consigue como el fin rápidamente o tiene muchos procesos o tiene que, pues la institucionalidad es muy importante, entonces como que al final pareciese, no lo creo yo, pero como que a veces la gente piensa en la democracia como un obstáculo, incluso como para el desarrollo. Y es como todo un trabajo decir como, no, es que la democracia no es un sistema económico, no es, o sea, como que es un sistema político, sí, pero va mucho más allá de, de eso, pero eso, sacarlo de estas conversaciones y traducirlo a la gente del común, cuando igual están sufriendo de los problemas que tú mencionabas al principio, como la pobreza o que mencionabas como de lo que podría unirnos a todos en pro de un mismo propósito, o la inseguridad, la violencia, etcétera. O sea, habría mil cosas, es cuando empieza uno, o yo empiezo a padecer como yo, como convenzo, pues no sé si se trata de convencer, pero como muestro cómo es que Hago nos ver hago esto. ver que no estamos protegiendo solo la pobreza o, o salir de esos problemas, sino valores que son súper Una pregunta importantes. rápida para cada una de ustedes, así como de esas de noticiero. ¿Para usted la democracia es un obstáculo? ¿Sí o no? No, No, No. no, para nada. ¿Es un habilitador? Y yo ahí creo que es bueno, un habilitador que no es perfecta. Yo creo que no es perfecta y creo que hay que mejorar muchas cosas y pronto hay que arreglar muchas cosas del sistema, pero sí creo que es un habilitador porque nos permite a todos de alguna manera participar. Porque es verdad que no todos podemos estar en el Palacio de Nariño o en la Casa Blanca o bueno, o donde sea que el poder se sostenga haciendo todo, pues porque si no las cosas no funcionan, por eso mismo las empresas tienen un líder, por eso mismo en las
en las comunidades antiguas había un líder que estaba tomando decisiones porque si no las cosas no funcionan y no avanzan, que de pronto hay que tener en cuenta los otros poderes para mantener ese nivel. Yo creo que sí es muy, muy clave y muy importante. Yo me voy a contradecir y voy a decir que sí es un obstáculo en la medida en que es un límite. O sea, como que sí creo que la democracia pone límites y a veces nos cuesta digo límites como lo que tú decías de la división de las divisiones del poder. Eso al final es un límite al ejercicio del poder desde diferentes ángulos. La libertad, listo, pero está la libertad de el otro también. Entonces ahí encuentro como un límite. Eh, no sé, siento que de pronto la democracia sí es un obstáculo en un buen sentido y que por eso le hace tanta eh, o le molesta tanto a los que quieren sobrepasar como esos límites, viéndolo O desde sea, ahí. el valor esencial de la democracia y del sistema democrático es la libertad. Y la libertad, digamos, pues tiene muchas excepciones, unas incluso que pueden a veces reñir inclusive con las convicciones religiosas. Entonces, a ver, digamos una libertad muy de la que estamos gozando en este momento, la libertad de expresión. Pues aquí a nosotros, gracias a Dios gracias a, pues sí, a Dios y al pueblo colombiano, podemos estar haciendo este podcast y no va a entrar como la policía secreta colombiana, pues que no creo que tengamos, pero supongamos que tuviéramos y nos va a capturar o pues nos va a llevar presos porque estamos criticando a Petro, pues o al gobierno, lo estamos cuestionando. En Venezuela sí pasa eso. O sea, en Venezuela incluso hubo una imagen famosa de un programa de televisión que entró el SEBIN, que es la policía es así, y se llevó en vivo a una persona. Entonces, esa libertad es muy valiosa, la libertad de expresión. Tú mencionaste la libertad de decidir, pero digamos también a veces la democracia, digamos, entran a libertades y empieza un debate, digamos, de libertades difícil. Por ejemplo, la libertad del aborto para algunas para algunos sectores que consideran que, digamos, hay una libertad que tiene que ser respetada, una libertad individual, Ujú. y otros. Entonces, digamos, la libertad, la democracia tiene ese gran valor que es la libertad, pero ese valor, digamos, como te digo, a veces puede reñir con convicciones. Ahora, yo qué podría concluir de eso es mejor discutir en libertad que discutir en autoritarismo. Es mejor, digamos, si uno tiene un debate que quiera dar Totalmente. alrededor del aborto, por decir un caso típico, uno lo puede dar en democracia, uno lo puede dar en el Congreso, y luego habrá unas cortes que revisarán esos argumentos, y luego hay medios de comunicación en los que uno pueda acudir para exponer sus visiones. Uno puede hacer un plantón en la Plaza de Bolívar o en el Parque de Bolívar en Medellín. Entonces, digamos, la democracia permite la libertad de expresión de todo, mientras que el autoritarismo puede ser más eficiente porque toma decisiones más rápido, pero te Mm. limita la libertad. ¿Por qué digo todo esto, digamos, de manera muy rápida? Es porque yo sí creo que eso está en juego hoy en Colombia, o sea, eso sí está sobre la mesa. Y una gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿queremos ser más eficientes sin libertad o tener, digamos, la misma libertad que conservamos y vivir en democracia? Son preguntas esenciales que lo diría, digamos, como no únicamente con respeto, sino como con consideraciones. Yo creo que no los estamos haciendo, no los estamos haciendo en Total. Colombia. Esa es una verdadera pregunta como para el discernimiento democrático, que es Sí, un poco lo sí, que queríamos hablar aquí, sí. que uno hay veces, cuando está hablando de temas de fe, uno siente hace el discernimiento y no sé qué, lo que sea. Los Pero cuando uno dilemas. está hablando, los dilemas, pero cuando uno está hablando de política y de elecciones, uno se deja llevar mucho como por esas pasiones. Y son estas preguntas que plantea Fede, las que verdaderamente uno se debería estar haciendo y que no solamente las plantea Fede, sino que la misma iglesia las ha planteado. Haciendo la investigación para este podcast, a mí me impresionó mucho porque hay una encíclica, si no estoy mal, del Papa Juan Pablo II, que se llama Centesimus Annus, que hace una conmemoración del centenario de otra encíclica que se llamaba Rerum Novarum, que era cuando estaban haciendo, o sea, estaban saliendo todos estos sistemas políticos eh, como socialistas. Y entonces el mismo Papa empieza a criticar y empieza a hablar por qué la Iglesia defiende la democracia, y uno de esos valores que los que menciona es la defensa de la democracia a través pues de la libertad, pero también cómo los sistemas que son diferentes a la democracia hay veces llevan a que la gente empieza a generar odios internos por cosas que ni siquiera entiende.
Entonces, un odio por un sistema político o un odio contra la riqueza. Entonces, es muy crítico contra eso y empieza a mencionar en verdad la democracia, como lo decía Fede, es un sistema de libertad y es un sistema que nos lleva a, y lo que decía Mapis, a cuidar la dignidad humana de las personas en su profundidad. Entonces eso es, creo que es súper clave porque son estas preguntas las que estamos invitando, creo que en este podcast y pues en general en nuestros capítulos, a cuestionarnos por qué estoy votando por alguien y votar por alguien implica seguir con qué tipo de sistema y qué tipo de sistema verdaderamente yo estoy apoyando para continuar como por quién votar. De acuerdo. Hay Yo tenía ahí una siguiente pregunta, Fede, y es, cuando estamos hablando de representantes, porque obviamente sabemos que los representantes pues, tienen muchas cosas por detrás, como católicos, ¿quién dirías tú que debemos buscar como representante? Aquí la idea no es decir Sí, nombres, sí, sí, sino como con como características características y de un rasgos. líder, ajá, como a Sí, quién deberíamos buscar. sí, súper bueno. Sí, pues es muy, muy, muy importante como ese cuestionamiento y esa reflexión. A ver, los gringos que son tan creativos tienen como frases así como de cajón, como "What would Jesus do?" ¿Sí o qué? Entonces, como que ante las dificultades de la vida, uno dice, bueno, "What would Jesus do?" Sí, ¿Qué haría Jesús en este caso? Yo creo que también, digamos, hay como un test muy, muy básico que uno puede hacer tanto para elegir como para encontrar las características, y es como que tanto esta persona respeta y promueve la democracia, en todos los sentidos, la democracia, no, la libertad. Eh, Hay candidatos que son, digamos, muy mm, sensibles frente al cuestionamiento. Les duele que los cuestionen, les molesta. A mí me parece que eso es un rasgo un poco antiliberal, ¿cierto? Eso dice mucho de una persona. Hay políticos que creen que muchas veces que el Estado es la respuesta para la mayoría de los problemas, para la vivienda, para la salud, para la pensión. Eso también es un rasgo que yo creo que le resta libertad a la discusión. Entonces yo creo que la pregunta por la libertad, ya no what would Jesus do, sino qué tan libre, qué tanta libertad promueve esta persona, creo que esa es una buena primera pregunta. Esa es una buena primera pregunta. Lo otro, a mí sí me interesa mucho como católico conocer los métodos, o sea, buscar como entender algo de la moralidad de esa persona, o sea, como que cree sobre algunas decisiones morales. Y en política, digamos, es muy común una, y es cómo conseguir los votos. Esa es una pregunta súper común en política. Entonces, pues lo digo sin nombres, a mí me llama la atención es que hay políticos, políticas que se dicen muy católicos, pero digamos pagan movilización de votos y todo lo que tiene que ver. Yo digo, ¿eso realmente sí es coherente o no es coherente con una persona que tenga estas convicciones? Entonces, digamos, la pregunta por los métodos, por el cómo, creo que es central. Creo que es algo que dice mucho de lo que la persona cree, porque finalmente es como la acción que está ejecutando para obtener un resultado. Entonces hablé de la libertad, hablé de los métodos, de las acciones. Eh, eh, si tú quieres saber si alguien está leyendo, si pues un político lee o una persona, pues es que es muy fácil la pregunta, es cuáles han sido los mejores libros que está leyendo en este momento y cuáles han sido los mejores libros. Me parece que también, digamos, que hay un comeback católico. No sé por qué se ha puesto más de moda, pero no sé si boom. usted, sí, no sé si Tenemos un usted lo... capítulo sobre eso. Sí, vale, me Sí, gustaría oírlo, porque que yo no he salió podido hace entender poco. bien. No he podido entender bien ese fenómeno. Es más, a veces digo si es real o es un poquito como redes sociales. Entonces, bueno, me encantaría escucharlas, pero también, digamos, ahí digo, ojo que hay gente que quiere montarse como en el trend de las cosas, ¿sí o qué? Entonces, como está en el pique el catolicismo, entonces venga, yo me monto y me veo muy católico para luego, entonces no sé, pregúntele que es una carta encíclica, pues, o pregúntele, Sí, lo básico, haga alguna pregunta clave para sí, un entender si sacramento. realmente qué tanto está viviendo. Ahora, si no tiene ninguna, pues no pasa nada, ¿cierto? Pues decir, viva la libertad y tal, pero por lo menos sí entender. En estos días estuve en una entrevista con una persona que está en el mundo público, y alguien por molestar le preguntó como que cuál era el misterio del Día del Rosario. Era como en un tono como de chiste, y la persona se pegó una corchada. Es decir, yo no juzgo eso, pues es Sí, como decir, que no no pasa nada, somos mejores o peores católicos no, por no no, sabernos eso. pero solamente me dijo una cosa, esta persona probablemente pues, no tiene como hábito ni nada,
no pasa nada. Solo Te que dio el resultado información. fue eso, me dio información, ya, ¿cierto? Total. No estoy juzgando solo que me dio información y ya. Entonces creo que también preguntarle a ese político como, bueno, listo, ¿cuál es el santo que más te inspira o con el que más te orientas? O creo que tipo de preguntas dan información. No, repito, no para juzgar, pero sí para conocer. Porque si hay una olita de moda católica y a veces la gente, especialmente los políticos que somos tan hábiles, nos montamos en las olas. Cuando era el progresismo, cuando era tal, y ahora Total. el medio ambiente, y ahora puede ser esto. Entonces insisto, es una pregunta que se haga y ya, pero soy enfático en los métodos, o sea, las acciones, usted en qué cree, usted cómo consigue lo que quiere buscar y, y eso nos dice mucho sobre alguien. Yo, yo ahí quería meter, ya que tú lo pusiste sobre la mesa, a Moisés Naim en La revancha de los poderosos, si no estoy mal, pero tú me corregirás. Él habla de como Las tres P's, las tres P's, ¿no que es es? como las tres, sí, pero como las tres, lo que más está afectando a la democracia en este momento, y es la polarización, el populismo y la posverdad. Yo quería preguntarte sobre la polarización y el populismo, porque en este, o sea, obviamente es el tema de moda en este momento hablar sobre las elecciones, pero en este momento, y no solo en este momento, como que siempre terminamos como un poco polarizados. Y los mensajes que más parecieran hacer ruido son los que menos tienen que ver con lo que hemos estado hablando, como los que profundizan, los que de verdad hablan de un proyecto de país, sino los que, no sé, generan mayor sensación, más likes, no sé, como sensacionalismo, como más morbo, digamos, en algún sentido, son los que parecieran como destacarse más. Y esto no pasa solo ahorita, sino que ha pasado siempre. Entonces yo voy a meter una pregunta como un poco ahí, es como si esas son las características que debería tener un líder. ¿Cuáles son las características que debería tener un, Votante. un votante, un ciudadano que realmente está preocupado por esto? Porque no le podemos dejar solo la responsabilidad a los políticos, pues. Un votante católico, en este sentido, para enmarcarlo. Pues yo lo diría de esta manera. Si uno fuera a invertir en la bolsa, no tuviera unos pesos y va a invertir en la bolsa y quiere comprar acciones de algo, entonces puede invertir en criptomonedas o puede invertir en la acción de una empresa. Pues uno qué hace para invertir, pues uno se informa, pues lee sobre la empresa o lee sobre qué son las criptomonedas, trata de entender, trata de estar actualizado para ver si qué está pasando con los acontecimientos del mundo que puedan afectar a esa empresa. Así no va a poner como carne en el asador, o como dicen los gringos, skin in the game, pues uno tiene que estar medianamente ilustrado sobre algo. Ahora, la pregunta es, si uno lo hace para invertir 4 pesos, ¿cómo no lo va a hacer para saber quién va a manejar la gran inversión que es del país en donde uno vive, que es la gran empresa de la que nos beneficiamos o padecemos todos, que es el país, que es Colombia? Total. Entonces, o sea, uno cómo no va a estar al tanto no es ni siquiera las noticias, ¿sabes? Porque es que tú no sepas lo que pasó ahorita con, no sé, con el proceso de paz o qué pasó ahorita con la tasa de inflación en Colombia, pues no estoy diciendo que uno viva al día de cada acontecimiento, pero, hombre, que uno sepa qué es el Congreso y para qué sirve, cuál es la importancia de las Cortes, que uno tenga por lo menos en la mente, mire, yo voté por esta persona y le hago seguimiento a esa persona, concejal, diputado, representante de la Cámara, senador, que uno por lo menos sepa la diferencia y el papel que juega cada una de estas personas. Es estar informado, es estar preocupado por eso. Y lo segundo, pues hay hasta, es como se llama el que le dieron el premio Nobel de Economía por la economía del comportamiento a Richard Thaler, si no estoy mal, porque él Yo ahí descubrió que sí. si la mayor parte de nuestras decisiones son emocionales, no son Mm, racionales. O sea, estamos hechos así, es un poquito la manera como funciona nuestro cerebro y lo que él dijo es que la decisión económica y en general las decisiones no son racionales, aunque uno crea que son racionales. Está bien, pero si bien somos, digamos, animales medio emocionales, pues también hay mucho, pues tenemos libertad, ¿cierto?
y tenemos la libertad de informarnos, la libertad de entender, la libertad, entonces también como hacer uso de esa libertad y no simplemente dejarse llevar por el instinto a la hora de una votación, Claro, como que que es como es tan fácil. como somos emocionales, pero no solo somos emociones, No solo pues somos como que emocionales, hay correcto. Claro, entonces digamos más. es no sucumbir como ante el instinto simplemente claro, tan fácil de la red social, de cuánto lleva más likes, sino de conocer un poquito la persona. En eso me detengo un momento, es conocer la persona. A mí me interesa mucho detenerme en los rasgos personales, en el carácter de quien va a gobernar. No es únicamente que técnicamente sepa mucho, sino el carácter. Yo ¿Y viendo una por entrevista, qué te interesa tanto eso? pues porque es que eso va a determinar cómo va a tomar las decisiones. Eso determina mucho de quién se va a rodear. Eso determina el trato que le va a dar, que va a dar durante esos 4 años a no únicamente a la gente que lo rodea, sino a la gente con quien se va a comunicar. Entonces a mí el carácter me importa mucho. Eh, Sin nombres, ayer vi una entrevista de un candidato que fue muy duro con una periodista y ese mismo candidato luego le mostró una foto un poco de una cosa medio grotesca a otra periodista. Ustedes seguramente saben de qué estoy hablando. Eso, en últimas, más allá del juicio que uno le puede dar a esas situaciones, que eso sí está mostrando el carácter de esa persona. Ahí se están saliendo unos rasgos de carácter. Y es donde uno realmente ve más allá, digamos, del discurso político, del discurso técnico, quién es, en qué cree, qué prioriza. Entonces yo creo que informarse, tener como una sensibilidad por entender el carácter de quienes nos gobiernan es importante. Eh, Ahí yo creo que debe haber un interés. No, creo que sí hay que bajarle a veces un poquito al pragmatismo y subirle un poco al humanismo, si se puede. Ahí creo que era Joseph Brodsky, un escritor que decía que sí, que la mejor hoja de vida de un político era la biblioteca, porque ahí estaba, digamos, sus intereses, los intereses de su mente y de su corazón. Pues claro, o sea, uno tiene que detenerse en la persona. Podemos Los pedirle una debates, foto a los candidatos de la Candidato. pídasela, biblioteca. pídasela. Los debates presidenciales, por hablar de presidencia, que es en lo que estamos ahora, deberían ser un poquito a veces menos técnicos y más humanos. Tratar de que ese carácter de la persona se vea públicamente. Mm. Ojo, las virtudes y los defectos, porque uno Sí, pues no no somos únicamente elige perfectos, virtudes, pues. pero a mí ese asunto del carácter, digamos, de que el votante católico, consciente, interesado por el país, se fije en el carácter más allá, digamos, simplemente de un plan de gobierno, lo veo como algo esencial. ¿Y tú crees que los católicos si estamos más obligados a eso que otros? ¿Hay como un mayor deber Sí, sobre el buena pregunta. católico? Sí, sabes que nunca lo me había preguntado, pero instintivamente, como que intuitivamente dije, claro, claro que sí, porque yo creo que por ahí, pues, sin ponerme aquí, pues, de santurroncito, pero ni tampoco porque yo me sepa nada de memoria, pues sí, por ahí dicen que al que se le ha dado más se le pide más, ¿o no? Por Entonces también ahí. como que sí, por ahí. Entonces sí, también si uno tiene como un poco, no sé, ¿cómo lo queremos llamar? Mayor información o inclusive en términos un poquito más espirituales, si hay una gracia mayor, pues cómo no va a haber una obligación mayor, ¿sabes? Y no únicamente es una obligación, digámoslo así, individual, sino también colectiva, si se quiere, pues de explicarle a los demás, de hacer algo por eso. Entonces mi respuesta corta sería sí, claro, creo que un católico coherente tiene un mayor deber sobre cómo participar políticamente. Total, y eso me encanta porque, pues volviendo un poquito a lo que ha dicho la iglesia al respecto, y es, uno sí debe guiar mucho el voto que uno tiene, y eso lo dice pues la iglesia, como a aquellos temas que un candidato hable de la dignidad humana, del respeto como a la dignidad humana y al compromiso con el bien común. Que igual también la iglesia es muy cuidadosa y dice, hay que tener mucho cuidado cuando todos estos discursos se llevan al otro lado y esa palabra me cuesta mucho, se ay, ¿Reivindicar o qué? no, Reivindica, revitaliza, no, revitaliza, ya, Se, ya, relativiza, perdón. ok. Las tres están buenas. Se, se relativiza y se va volviendo lentamente en un totalitarismo disfrazado. Entonces uno dice, no, yo estoy cuidando, yo estoy votando por el que cuida mucho a la dignidad humana, por esto y esto, y es cuando yo creo que uno tiene que usar esas gafas que usa Fede
miremos pues como el carácter de la persona, que está verdaderamente defendiendo a esta persona, cuáles son los intereses detrás, porque como también decía Fede, los políticos pueden ser muy hábiles cubriendo un discurso cuando hay unas intenciones por detrás muy diferentes, que creo que es muy difícil porque uno no es, pues uno no está todo el tiempo viendo qué hacen las personas, uno está muy permeado por los medios, por la noticia de última hora, que es lo que lentamente va llevando Por a que el uno tome miedo. decisión. También por el miedo, total, total, total. Ahí, dale, Mapis. Sí, no, pues es que yo, o sea, estaba pensando en el miedo mientras tú hablabas porque siento que es una emoción que está primando mucho en estas elecciones especialmente. No me acuerdo si en otras, pero seguramente, o sea, siempre son como el miedo y la esperanza lo que lucha ahí, como en las decisiones políticas también. Y me estaba preguntando, no, no tienen que responder, no es una pregunta, pero me estaba preguntando como si uno como católico, o sea, si el miedo realmente debería ser la emoción que lo debería uno estar mandando, no solo en las decisiones políticas, sino en general. Yo diría que no, pero no quiero, o sea, tampoco es un dogma, pues como que las emociones son válidas, es válido, digamos, ver la situación en la que estamos y sentir miedo, pues es apenas normal, yo creo, bueno, la situación como está en este momento, digamos. Pero, pero de pronto vale la pena, como tú decías, no solo quedarse simplemente con la emoción de que tengo miedo, sino, bueno, ¿qué hago con esta emoción? Está bien, la acepto, tengo miedo, pero ¿qué podría responder o qué personaje, qué líder podría responder mejor a esos miedos y a esas inquietudes? Y no solo en el discurso, sino a profundidad, pues, como persona, como, o sea, integralmente, quién podría ser el que respondiera a eso. Pero es algo que estaba como, o sea, no es, no es necesariamente una pregunta, sino algo como lo que estaba pensando mientras André hablaba del bien común. Total. Yo creo que para ir terminando y que creo que va a recoger un poco todo lo que hemos hablado, Fede, es qué pasa cuando uno no encuentra un candidato ideal. Porque creo que uno nunca va a tener un candidato ideal. ¿Qué debe uno sopesar? Porque creo que eso es lo verdaderamente difícil, porque si estuviera Jesús como candidato, no hay duda, voto por Jesús. O sea, no hay duda, pero no, no es Jesús. No está Jesús en Y el él, tarjetón. y él con seguridad tampoco se hubiera lanzado a nada. Yo Sí, tampoco seguro. creo. El Con César, seguridad. al César lo que es del César y a Dios lo que Sí, es porque de él no, Dios. claro, él no fue político. Sí, no. Él pudo haberse desarrollado como político y fue un carpintero que luego fue contando historias por diferentes partes. Eso es Total. interesante. O sea, él no escogió el camino de la política. Sí, eso es interesante. Total. Eso es Y la interesante, protegí, no lo pues había no pensado. no sé si sea proteger el verbo, pero, o sea, o sea, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, como que hacía muy claramente la división Se separaba, separaba. separada. Pero entonces la pregunta, Entonces la pregunta es ante la imperfección y ante lo que hay. Yo respondería saliéndome de la caja que la política colombiana, hablemos de la colombiana por no, digamos, abrirnos más al mundo, pues necesita más católicos coherentes que se metan en la política, ¿cierto? Y que quien tenga una sensibilidad, un interés por eso, pues hay que hacerlo. Pero no únicamente hay que hacerlo, sino que realmente hay que vivirlo. Yo, como les dije hace un rato, y sin mencionar nombres, a mí me duele mucho cuando supuestamente veo políticos o políticas en la arena pública y digamos como que explotan tanto ese título, pero tienen yo no sé las vidas privadas, no entro en eso, pero por lo menos veo que hacen una política tan contraria como a unos principios básicos del cristianismo, pues, eh, principios éticos, pues, morales, simplemente de trato con los demás, de métodos, de cómo conseguir las cosas. Entonces creo que, o sea, por buscar gente coherente sí es importante. Entonces, digamos, yo creo que cuando son elecciones, digamos, a Congreso, a Consejo, que son así como corporativas, hay más opciones. Cuando son presidenciales, que normalmente son 3 o 4 opciones, realmente hay que buscar el mejor carácter, diría yo. El mejor carácter, mira esto. Permítanme, yo hablo un momento sobre, digamos, el asunto de Juan Daniel Oviedo, que ha sido como,
que ha estado en boga porque es un hombre gay, que tiene pareja y que yo he encontrado mayor coherencia de vida, de lo mismo que lo conozco, no es mi amigo, no, de lo que he visto, mayor coherencia en él como un político que ejerce una política más limpia y más cívica que como muchos políticos que, que dicen ser católicos y que, digamos, se ufanan de ese título. Entonces no es únicamente, por ejemplo, en este caso, una inclinación sexual, si se quiere. O sea, y el resto del día, ¿qué? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo hace la política? ¿Qué métodos utiliza? ¿Cómo trata a los demás? Entonces, digamos, ahí es donde, digamos, daría una pista de cómo escoger o de cómo decidir. No se trata únicamente sobre una postura moral. O sea, la elección nuestra como católicos, esto es una opinión, ¿cierto? No debería limitarse a una Sí, postura como todo moral. lo anterior es una opinión. Claro, sí, claro, como todo lo anterior, y como todo lo posterior también. Y como todas, digamos, aquí sí estoy tratando de hacer un poquito ya más de mi visión, una visión mucho más propia que algo más elaborado es el hecho de que una mujer crea en, no sé, piensen en algo que de pronto no sea muy acorde a la idea católica. El feminismo Un feminismo un poquito, Radical. radical. pero no sé, Pues no pero digámoslo radical, así, pero es una mujer que es una excelente trabajadora, es una excelente jefa, trata demasiado bien a la gente, es cuidadosa en la manera como hace las cosas, tiene una vida honesta, eh, ha construido una empresa de ceros, pero sí tiene unas visiones, digamos, ideológicas, ahí sí ideológicas en el término de la palabra, que pueden ser, digamos, medio contrarias a o luego está otra persona, otra mujer que es católica, supuestamente pero trata muy mal a la gente, pero cree en cualquier método para sacar adelante su empresa, pero simplemente, digamos, tiene una especie de unos comportamientos que pueden ser más de católica. Digo, si uno se pesa eso en una balanza donde hay mayor coherencia de vida, aunque haya unas diferencias. Entonces, puse un ejemplo muy abstracto para no hablar de ningún político en particular, pero por eso creo que el político sí hay que analizarlo en la medida de lo que podemos como ciudadanos, que tenemos acceso a ellos a través de las redes sociales, los medios de comunicación, es conocer un poco su carácter y su estilo de vida. Aunque haya unos temas como Andrea lo dijo al principio, que no hay nadie perfecto, ni nadie que va a ser exactamente tan coherente como uno quiere que sea. Pero en el agregado, ¿quién tiene un estilo de vida más coherente con esos principios? Sé que fue amplia la respuesta, pero creo que ayuda a pensar más allá, digamos, de lo obvio que es el titular de prensa, que es donde uno tiene la tentación a quedarse muchas veces. Pero yo Perdón. creo que es importante, no, tranquilo, pero yo creo que es importante porque normalmente la gente cuando toma decisiones políticas dice, bueno, pero eso es la vida privada de esa persona. Entonces eso no tiene nada que ver con lo público. Y creo que tú lo que estás diciendo es todo lo contrario. Su vida privada tiene todo que ver con lo público. No porque no porque sean decisiones, digamos, privadas, no tienen nada que ver con su ejercicio del poder o lo que vaya a pasar en su gobierno. Y eso creo que es clave en este momento en Colombia, en la discusión. Total. Pongamos dos temas clásicos digamos, del debate moral, la eutanasia y el aborto. Entonces hay un político X o política, pongámosle femenino, masculino, como quieran, un político X, persona Y. La persona X tiene una vida privada, bueno, una vida, digámoslo, no lo privado. La persona X dice que se opone al aborto en todos los casos, que se opone a la eutanasia en todos los casos, que cree en la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y extensivo a la muerte natural en caso de enfermedades. Pero esa persona compra votos, pero esa persona recibe plata del que sea para lograr el objetivo de llegar al poder. La persona Y, que también está en política, tiene unas visiones, digamos, más liberales sobre esos temas, pero hace una política honesta. Su levantamiento de fondos para financiar su campaña fue, qué sé yo, a punta de, no sé, de convencer a pequeños donantes que lo hiciera, es amable con los demás, está abierto a discutir, a tener una discusión, a persuadir, pero también a lograrse a ser persuadido uno a quien elige. Claro, ojalá una persona que fuera excelente tanto en los métodos como en las ideas, ojalá, pero digamos en la imperfección en la que vivimos, en la que estamos y en la que estaremos, normalmente esos son los dilemas. Entonces es donde yo dejo la Total. pregunta. No sé, lo que quiero decir resumido es
creo que el voto católico nuestro no debería limitarse únicamente a la postura en particular, la postura sobre un tema en particular, sino que hay que verlo más integralmente para poder tomar esa decisión. Espero haber sido claro con eso. No, súper claro, Fede, y creo que pues muchas gracias por todo esto, porque no solamente creo que va a la esencia del discernimiento. O sea, si uno se va como a un proceso de discernimiento espiritual, más allá de lo político, son las cosas pequeñas los que van llevándote a tomar una decisión particular, sea una vocación, sea una decisión de la que sea que tengas que tomar. Y en política a veces no nos paramos a ver lo chiquito. Y lo chiquito dice mucho porque es lo pequeño lo que en verdad lleva a tomar esas decisiones grandes que van a impactar. Y me pone muy feliz porque una de veces cuando estaba teniendo discusiones políticas con personas, los papás, familiares, amigos, uno se queda muchas veces en lo macro. No, es que este candidato quiere hacer esto y tiene esta propuesta y tiene lo otro, pero pocas veces uno entra a hablar de ese carácter que determina tantas cosas al momento de una decisión. Entonces, mejor dicho, Fede, no podemos estar más agradecidas por este No, no, no. capítulo porque Al creo contrario, que no pudo haber sido, pues no pudo haber sido mejor. Creo que no. da muchas pautas y muchos caminos a los católicos que pueden estar conflictuados con su voto, con su discernimiento de voto democrático, no solo a nivel Colombia, sino a nivel Latinoamérica, que sabemos que estamos en tantos cambios. Y bueno, les invitamos a que voten a conciencia, discernan su voto, lo conversen, lo investiguen, lean y vean el carácter de esos candidatos por los que van a votar. Y que se Muchas metan en gracias por política, acompañarnos. y que se metan en Y que se política, metan en política, lo que y que dijo se metan en Fede, política. discerniendo en El política. que se meta en política electoral, bienvenido. Pero ojo que, o sea, opinar, estar en podcast, escribir, eso también es una manera de involucrarse políticamente. Aquí También, sí hablamos de religión y política. claro, como debe Total, ser, como debe ser. total. Oiga, no, le reitero pues como que hace mucho tiempo la sigo, cuando vi la iniciativa hace ya varios años que empezaron, creo que les mandé un mensaje por Instagram y les dije, para adelante, qué berraquera, qué bueno, y sigan adelante con lo que hacen. Creo que es muy importante hablar de eso también con valentía, de la fe y las convicciones que son más importantes, que son las espirituales, inclusive más allá de las políticas. Y claro, de mezclar, de hablar también de esto, como dijiste, Papis, si se habla de religión y de política, es necesario hablar de religión y de política. Entonces, Total. nada, Total. muchas gracias. Espero que a la gente le guste porque estuvo buena la conversación, por lo menos aquí. Sí, sin duda, de verdad que muchas gracias. Y ya saben que aquí hablamos de todo porque muy maluco estar conflictuada sola.